De regreso al autobús nos dirigimos a Cafarnaún, The Town of Jesus en inglés, un sitio escogido por Jesús para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros, si no en su mayoría, me atrevería a decir que en su mayoría. Pues Cafarnaún fue un pueblo de pescadores y hogar de los discípulos Andrés, Juan, Santiago y Pedro, todos pescadores, así como el recaudador de impuestos Mateo. Pues la Biblia nos dice que Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, donde hizo base mientras viajaba a las aldeas de Galilea para predicar durante un periodo de su vida. Ahí vivió Jesús por 3 años, haciendo del lugar el centro del Evangelio. Cafarnaún es un lugar donde pasaron todo el mundo, donde fue un puerto, donde pasó el Vía Maris. Significa que miles de personas pasaron por la misma zona donde estamos, para que sus milagros lleguen a todos los lados del mundo. Si seguimos por aquí, podemos ver la Arca de Alianza. Es un símbolo judío. Aquí nomás, mire, como carruaje, con las ruedas. Y a este pilar podemos ver la menorá. Menorá es el puro símbolo judío del tiempo de Jesucristo. A la derecha, donde la piedra redonda, lo que está encima de la grande, tiene que conectársela con una madera y con un burro. Tiene que dar alrededor para pisar las aceitunas. Y luego tiene que llevar todas las aceitunas y llenarlo con unas canastas, una encima de la otra. Esta es la máquina de presión. Y de ahí tienen que poner el presión la primera vez, sale el aceite que se llama el extra virgen. Y la segunda es el virgen. Y la tercera presión donde usan para los candelabros y también medicina. Estamos en la liturgia de la misa. La lectura, todos están de pie. Sí. El sacerdote está de pie. Se levanta ¿de dónde? De la cátedra. La cátedra también. Es la cátedra. Entonces, cuando alguien era sabio, entonces se sentaba a explicarlo. Sino que los únicos que pueden dar una homilía sentados son el obispo y el papa, a no ser que el cura esté enfermo. Pero normalmente la cátedra quiere decir me siento a enseñar. Entonces, la cátedra es silla. Y por eso se copió de esto, todo esto se copia la Iglesia Católica para hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Debajo de la iglesia nueva está construida en esta forma para que cuidan la casa de la suegra. Lo que está abajo, donde fue 2 milagros allá, el fiebre y el paralítico. Ahí también donde los bizantinos construyeron una iglesia de una forma octagonal. En el centro se quedó la casa o la primera domus ecclesia para los cristianos. 3 cosas para mí relevantes en este sitio fueron las siguientes. Pues la primera, el conocer que Cafarnaún tenía una peculiaridad, una particularidad, ya que es una ciudad fronteriza, pues de esta manera el mensaje de Jesús se podía difundir mucho más, de una manera mucho más rápida y amplia, pues porque los viajeros pasaban por allí donde iban, y a donde iba pues informaban de la presencia de un hombre extraordinario que oraba, predicaba y hacía milagros en Cafarnaún, pues siendo este Jesús, obviamente. Pues la segunda, ahí está la primera iglesia católica, es la casa de Pedro, sencillo. Y la tercera, los restos de la sinagoga hecha de piedras talladas, donde Jesús curó al endemoniado. Se llega a través de muchas escaleras y consta de 2 grandes salas, destacando la suntuosidad de la primera, dedicada a la oración, con 2 filas de columnas, si mal no recuerdo. Ahora, debo admitir que hasta el sol de hoy me quedó grabada la casa de Pedro, porque Osi nos explicó que la primera iglesia fue esa, la casa de Pedro.
Y estudiando el Evangelio me topé con Mateo 13, en donde narra que Jesús sale de la casa y habla y menciona unas parábolas al pueblo que estaba ahí presente, el verso 1, versículo 1, y luego Jesús entra a la casa y explica el significado de estas parábolas a los discípulos, que creo que era el versículo 36 o por ahí va. En ese momento entendí el significado de esos hechos. Pues básicamente Jesús quiere decir, fuera de la casa se enseña en parábolas o enseño en parábolas y la mayoría no entiende. Hay mucha inseguridad, confusión y mal entendimiento de lo que se enseña allí en la Biblia. Pero dentro de la casa, ahí Jesús explica el significado y hay un entendimiento, hay claridad de lo que enseña Jesús. Y esa casa es la casa de Pedro en Cafarnaúm. Entonces, es una gran metáfora para la iglesia. Adentro de la iglesia hay entendimiento del significado de las enseñanzas de Jesús y hay claridad, pero fuera de la iglesia todo es inseguro y lo que Jesús enseña es confuso. Por eso no comparto pues, lo que establecen nuestros hermanos protestantes que dicen que todos poseemos el Espíritu Santo y por lo tanto todos podemos entenderlo. Veo eso como una falta de humildad o arrogancia. O sea, eso es como decirle a un niño realiza una multiplicación sin antes haberle enseñado las tablas de multiplicar. Pues a mí me pasó, yo no era de leer la Biblia, no entendía y creé un Dios a mi manera. Y cuando regreso a la iglesia y entiendo y empiezo a leer y tengo un guía espiritual como Padre Osvaldo, voy a misa constante y recibo enseñanzas de otros sacerdotes, pues puedo entender un panorama amplio de lo que significa la palabra de Dios y poderlo entenderlo a la manera que Dios desea, no a mi manera. Eso me pareció muy importante mencionarlo aquí. Mateo nos dice que adentro de la casa de Pedro, que es la iglesia, las enseñanzas de Jesús se vuelven claras, vivas y entendibles. Pero si te quedas fuera, en realidad no puedes entender a nuestro Dios Jesucristo y el significado de su palabra. Abajo en el centro, la parte circular, era las ruinas de la primera, lo que se conoce como la casa de la suegra de Pedro. Una suegra de Pedro. Luego ya lo que es octogonal recto son las ruinas del imperio, una iglesia bizantina construida más o menos entre el año 400 y 500. Encima ya esta iglesia es moderna y en la parte del centro es en cristal para que la gente pueda ver desde arriba toda la estructura de la casa de Pedro. Ahí está arriba. Ahí está la cueva que nuestro Señor se reveló. Está una cueva que se llama el Eremos. Se llama el Eremos.